Esto es Arbocast. Somos un podcast en el cual los amantes de los árboles hablamos de experiencias y todo lo relacionado con la arboricultura urbana. Esto es Arbocast. Iniciamos. Hola, hola, muy buenas tardes, días, noches a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en Arbocast. Mi nombre es Jason Arce y quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando, que nos están escuchando. También quiero pedirles a las personas que cuando tengan la oportunidad compartan este podcast con sus amigos, que se lo manden a su mamá, que se lo manden a su papá, que se lo manden a la tía y en fin, que lo compartan con todo el mundo. Este podcast tiene la finalidad de hablar acerca de los capítulos de la guía de Tree Climber. Y la intención es que cuando las personas estén interesadas en sacar esta certificación, puedan hacer referencia de estos podcasts. Hemos tenido varios invitados y todos estos invitados han ido tocando paso a paso temas relacionados con la guía. El invitado pasado fue don Adolfo Sánchez y el día de hoy tenemos la primera mujer de esta segunda temporada y es una mujer increíble. Ella inspira a otras mujeres y necesitamos más chicas como esta gran mujer que nos está acompañando el día de hoy. Fran, ¿cómo estás? Bueno, Jason, muchas gracias nuevamente por la invitación, el tiempo, tu trabajo de hacer esto visible y escuchable además para todos. Así que nada, muchas gracias. Estoy muy bien, con muchas ganas de hacer este podcast y con muchas ganas de aportar, como siempre, y en lo que se pueda, por favor. Así que motivación no falta. Qué lindo, muchas gracias, Frank. Felicidades, Frank, por tu certificación de Tree Climber. Muchas gracias. No sé cuántas mujeres hay en Latinoamérica Tree Climber, pero como siempre, usted es una mujer muy esforzada que va marcando línea y que va diciéndole a todas las mujeres y a todos los hombres que sí se puede. Felicidades, mis respetos, eres lo máximo. Muchísimas gracias. La admiración es mutua, así que muchas gracias. Frank, ¿te costó mucho hacer el examen? No. Honestamente, mi desafío mayor que tenía para mí fue un poco el idioma, porque lo tuve que dar Ok. Ah, en la parte norte de América, en el fondo, qué en rudo. Canadá. Entonces me tocó, claro, hacerlo en inglés. Ese era un poco, si bien trabajo hace Ujú, 2 años acá en inglés, era un poco como lo que me mantenía ujú, más alerta, porque me ujú, sentía muy segura de mis capacidades. Ya llevaba trabajando en distintos tipos. Me leí el libro 2 veces, que lo recomiendo ujú, leer siempre 2 veces al ujú, menos. ujú. Eh, y no, es segura, pero bien con el tema del inglés, estuvo perfecto y todo bien. Qué bueno, de verdad. Eh, Felicidades y como ya lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, usted es un ejemplo para todas las mujeres y para todos los hombres también. Y no, que todos podamos tomar en consideración esto, ¿verdad? Que sí se puede. Y de hecho, eso es lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Hablando con una mujer que tiene mucha experiencia, que es una tree climber y que está certificada. Felicidades, Frank. Muchas gracias. Frank, vamos a lo que vinimos. A lo que vinimos. A lo que vinimos. Buenísimo. Mira, Frank, esto es algo tan importante y cuando yo estaba preparando esta información, Frank, yo decía, pucha, yo antes no hacía casi nada de esto. Cuando yo empecé, yo no lo hacía. Yo no sé si le pasó a usted. Yo siento que estás en un lugar en donde el grado de profesionalización es muy alto, entonces no sé si esto te pasó, pero digamos, yo sí lo voy a ser sincero. O sea, yo hasta que ya empecé a estudiar temas para la certificación, empecé a hacer esto y ya ahora trato de hacerlo siempre, pero ¿qué parte más importante? La preparación, el acceso y la previa, pensando incluso en el rescate antes de subirnos al árbol. ¿Qué parte más importante esta, verdad, Frank? Muy importante. La parte como de,
de cómo voy a resolver no solo el problema, Ujú, sino que cómo voy a resolver ujú, mi tarea o mi misión del día, o mis ujú, misiones, involucra tener una visión lo más amplia posible, lo más desde atrás posible, y me corro un poco desde atrás, que ujú, también es lo que uno de repente tiene que hacer cuando llega a un sector ujú, y llega y tenía el árbol encima ujú, y te ponía a hacer un par de cosas, y lo mejor es ir un poco hacia atrás y mirar desde la ujú, mirada mayor, más amplia para tú poder planificar todo lo que tengas que planificar en tu trabajo. ujú, Eso te va a ujú, servir desde anticiparte algún riesgo, eso te ujú, va a servir a ser eficiente en tu trabajo, eso te va ujú, a servir a tener un plan de acción en caso de una emergencia y eso te va a servir también a ser eficiente y consecuente con tu cuerpo, porque ujú, resulta que este es un trabajo de mucho esfuerzo físico, entonces si tú vas y haces una línea en la trepa o decides más o menos cómo va a ser tu plan de trabajo, que también siempre puede variar una vez que llegas a la copa, porque en la copa uno hace su segunda revisión, ujú. eh, ya tienes una planificación y puedes anticiparte a muchas cosas y Muchas disminuir gracias, sí, bastante riesgo. sí, sí, muy completa esta previa que nos has dado y Perdón. vamos a ir, no, 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 súper, y me encanta, y vamos a irnos introduciendo un poco más en cada uno de estos temas, me parece Vale. genial. Fran, tres, tres situaciones que tenemos que tomar en consideración antes de la escalada. Como te dije, me ha pasado, lo he hecho, he sido parte de esto. Llego al árbol, estoy enfrente del árbol, tomo mi resortera, mi Big Shot, tiro línea y subo. Subí, nada más. Hay tres cosas que tuvimos que haber hecho antes de tirar la línea, de hacer todo esto. Yo, Ujú. ¿cómo estoy yo? Mi cuerpo. ¿Cómo está mi equipo? ¿Cómo está el árbol? Cuéntame, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestros compañeros? ¿Qué deberíamos tomar en consideración antes? Esto que dijiste de manera muy interesante. Apartémonos y veamos más allá. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Bueno, en mi opinión, siento que las personas que trabajamos en los árboles, obviamente estoy generalizando, Sí, vamos sí. muy a tope y vamos y nos gusta ir y darle y ponerle bueno y ir a Ujú, tope y somos rápidos y queremos actuar. Sin embargo, en ese como aquí vengo muy rápido, lo hago, se nos olvidan, claro, varias cosas, como lo que tú dices, qué está pasando internamente en mí, qué está pasando externamente y qué está pasando en general. ujú. Entonces, es súper importante porque a modo personal he estado en situaciones por tener falta una de estas variables, como no Ajá. tener mi mente acá o no tener mi seguridad acá o se te olvida. Entonces, podéis Ujú, cometer ujú. errores muy fáciles. ¿Qué tenemos que hacer? Es realmente ser muy concretos y ser muy fríos, como a la hora de, ya, viene la emoción, quiero subir el árbol, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver arriba? Hay muchas cosas. Es cierto, Entonces, sí. que, Ujú, son tantas cosas que lo mejor es que podía hacer es tomar un poco de distancia, pensar bien cómo lo vas a resolver, no es que sea un problema, sino que resolver lo que tengas que resolver y ser como tranquilo en eso, porque uno se ujú, acelera, quiere hacerlo rápido y te olvidáis de la parte más importante. ujú. Sí, también yo siento que es importante, Frank, muchas veces como decir, ok, vamos a hacer un pequeño precalentamiento, ¿verdad? Vamos a tratar de prepararnos físicamente para empezar nuestra jornada. Usted es una mujer joven. eh, Gracias. yo estoy como ahí, como a la mitad. Yo tengo 46 años. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Que tengo ya tal vez algunas lesiones que yo siento que pude haber evitado. Por ejemplo, en mi codo. ¿Y qué estoy viendo ahora con estas lesiones? Mi calidad de vida a futuro. Entonces, ese precalentamiento no es solo para este trabajo de hoy en este árbol. Ese precalentamiento es, ¿verdad? Para, para el futuro. Para Entonces, todo. Sí, con respecto a eso, que es un comentario súper importante, de así de suma importancia, porque ¿qué pasa? Que este rubro es muy físico, venimos sí, todos estos que nos gusta estar así, bla, bla, y resulta que terminamos el día raja, cansados, nos vamos a ajá, acostar y el día siguiente vamos de nuevo y podemos ujú, calentar un poco en la mañana los músculos, pero realmente yo creo que la diferencia está
por sobre todo los que vamos, claro, los que parten un poco más edad, es más difícil, pero sobre todo los jóvenes que están partiendo hoy en día, aprender a trabajar de manera, en posiciones, buenas posiciones, y lo Ujú, otro es entrenarte para el trabajo, no ujú, que el trabajo te entrene para tú ujú, estar fuerte y calentar, sino que tú debes entrenarte como ujú, tú cuidas tus herramientas, las afilas, tu ujú, motosierra, ujú, tú ujú, cuidas tu cuerpo, tu herramienta para que no te lesiones. Entonces, tu ujú, entrenamiento es aparte de tu ujú, trabajo. Es súper ujú, duro porque uno termina muy raja, pero por lo menos, no sé, una vez al fin de semana o media hora en la mañana antes de salir, media ujú, hora después, como saber que este rubro es muy físico y se siente. Yo veo a mis colegas, yo soy joven, voy a cumplir 35 el fin de, pero veo a mis colegas que ya tienen de 45 para arriba y efectivamente son fuertes, van a tope, pero la idea es que estemos a tope muy bien, saludables. ujú, ujú, ujú. Sí, entonces, primer detalle para todas las compañeras y los compañeros que nos están viendo, siempre primero mi salud, o sea, cómo estoy hoy. Sí, ser realistas con nosotros. Bueno, tal vez ayer salí, me tomé algunos tragos, tal vez estoy tomando algún medicamento. Entonces, preguntar eso no solamente en este pretrabajo, sino también que lo preguntemos a otros compañeros. Mira, vas a escalar. ¿Tomaste algo ayer? Mira, tal vez me parece que podrías, yo te puedo ayudar hoy. ¿O estás tomando algún medicamento? Hay medicamentos para la presión arterial que pueden producir somnolencia o que pueden producir desmayos repentinos. Entonces siempre es bueno que sepamos qué estamos tomando, qué estamos tomando nosotros y qué están tomando nuestros compañeros. Entonces, Sí, excelente lo de este precalentamiento y cómo estamos nosotros, porque al final, más que las herramientas, más que una buena sierra, más que un buen arnés, nosotros somos lo primero. sí, Fran, cuéntame cómo haces esa rápida inspección en sitio de tu equipo. vale. Por qué los tree climbers hacen eso? Vale, vale. La inspección, bueno, se hace una rápida inspección del terreno, pero hablando principalmente de mi equipo, de mi EPP, se hace una inspección visual y de tacto de tu equipo Ujú, cada vez ujú, que vas a iniciar una trepa. Esto no es necesario que uno se dé media hora a ujú, revisar tu equipo. Tú puedes revisar sabiendo que tienes que revisar, puedes revisar tu equipo de manera eficiente y ujú. súper consecuente con lo que tú estás sintiendo y pensando. Muy bueno, sí. ¿Qué buscas en el equipo? Por ejemplo, busco en mi equipo, primero veo mi puente, por ejemplo, que todos los Ujú, textiles, la cinta, mi puente, todo esté en impecable condición, que no tenga piquetes, que vea que no esté ujú, quemado ujú, ujú, por ujú. alguna razón, hay distintas variables, que no esté cortado. No necesariamente cortarse con la motosierra es que algo se pueda cortar, uno se puede enganchar y puede correr una fibra y generar Cierto. un desgaste ahí. También reviso que las partes metálicas no estén con picaduras que puedan pasar a cortar mi cuerda o mi Ujú, textil, revisar que mis mosquetones estén cerrando mis mosquetones de tres tiempos, estén cerrando de manera adecuada, que no los tenga que forzar para cerrar. Eh, ¿Qué más? Revisar textil. En el fondo, ver que todo tu EPP, toda tu protección va a estar en impecable condición para el uso. ujú. Fran, miras que yo hace unos días estaba oyendo un podcast de alguien, de algo, era como, no sé por qué salió esta frase, porque realmente era algo que era completamente distinto, pero estaba hablando como de personas que han logrado hacer como grandes cosas, entonces como que salió esta otra frase, pero esta persona lo que decía en ese podcast es que debemos luchar por vivir en conciencia, decía él. Buenísimo. Y después, esta persona lo que explicaba es que nuestra cabeza a veces es un poco, pues no vaga, porque no tiene que ver con algo de que sea vago o no, sino que tiene que ver que nuestra cabeza necesita como estructuras y que a nuestra cabeza le gusta vivir en lo que ya conoce. Entonces, eso nos saca muchas veces de la conciencia y nos mantiene en estados de inconsciencia haciendo cosas que hacemos por default, pero no necesariamente son cosas correctas. Entonces, siento que para este tema de lo del manejo del equipo, el simple hecho de que cuando estás
sacando la cuerda de tu bolso, si estás en conciencia, puedes estar Vas hablando, revisando. pero con tus deditos puedes ir sintiendo si hay un adelgazamiento de la cuerda o si está quemada. O cuando te vas a poner el puente, jalar un poco estas argollas y, y cuando te lo pones, lo socas y sientes las argollas y sientes el puente, pero no es tratar de hacerlo en conciencia, ¿verdad? Esa es la idea. No sé si me estoy volviendo muy místico, No, sí, pero estoy completamente de acuerdo y además de que si no eres consciente no estás presente en lo que estás ajá. haciendo, O sea, eh, lo estás haciendo, claro, lo estás haciendo, pero, claro, pero pero no lo pasa. estáis, sí, pues, Ajá, sí, ajá, pasa por ahí. Entonces, ajá. tenéis que, claro, hacer conciencia de ese acto y lo otro es que a mí esto es muy personal, pero quizás que a alguien le pasa también que es Ujú, muy, como que cree que nunca nada va a pasar, ¿cachai? Como que ujú, la cuerda nunca se va a picar o tu puente ujú, nunca le va a pasar nada, están ujú. hechos para soportar millones de kilos más que tú, pero sí pasa. He Sí, visto mosquetones abrirse, he visto mosquetones romperse, he visto puente, he tenido la experiencia de ver mi puente fallar por distintos motivos que los podemos conversar también. No fallar, no ha fallado, pero sí tener un desgaste ujú, más allá de lo que yo quisiera ver. ujú. Y eso pasa, pues. Entonces tenéis Sí, que ser sí, conscientes de que las cosas más allá de lo que te diga el manual puede pasar y puede provocar sí, un accidente. Es real. sí, 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 sí. Sí, yo creo que estar en conciencia es un acto que es difícil. Por eso esta persona que hablaba decía que las personas que luchan por estar en estados de conciencia son personas que logran pues tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Pero él decía esa palabra que está ahí metida, ¿verdad? Que hay que tratar de ver, y él decía que es una lucha. Entonces, invitamos a todas las personas que hacen esta actividad, que es tan riesgosa, a siempre tener conciencia de que algo nos puede pasar. Dicho esto, Frank, llegamos a la parte no digamos más importante, porque yo soy importante, mi equipo es importante, pero llegamos a esta previa que es la evaluación del sitio, la evaluación del árbol. Qué podemos hablar de esto, Frank? ¿Qué nos puedes Ya, decir como de esta parte? ya. Una vez que ya estamos muy seguros de nuestro equipo, entonces vamos disminuyendo los riesgos, nos vamos a disminución de riesgo de el ser vivo que yo voy a trabajar o a menos, bueno, que esté muerto, que también puede ser. Entonces, Sí. ¿qué hago yo? Eh, una evaluación del terreno. No es que lo diga yo, es que es lo que se practica es la evaluación del terreno, ojalá tener la visión, digo ojalá porque a veces no se puede, tener una Ujú, visión 360 grados del área, ujú, no solamente del árbol, sino que del área en la que tú vas a trabajar. Qué claro. hago yo? Yo miro el árbol de frente y me doy una vuelta y también me doy vuelta al árbol y veo lo que podría pasar. También en Ajá. caso de que saliera de esta línea de goteo la línea de goteo de la copa en el fondo. Ujú, Entonces, importante una evaluación 360 grados y luego de hacer esta visión, este super escáner, nos vamos más centrando a lo más pequeñito y vamos ya empezando a fijarnos, por ejemplo, en el cuello de la raíz, en abultamientos en la raíz y de ahí vamos subiendo. Olores también, para mí es muy ajá, importante, todos sí. los sentidos, olor, tacto, si yo puedo, mira, si hay una raíz que me parece un poco la puedo tocar, si veo que se deshace, puedo sacar mis conclusiones, si veo que tiene los fructíferos de los hongos ahí mismo, Ujú, veo que algo también está pasando, voy subiendo por el tronco y busco las mismas señales, subo, y me abro hacia la copa, trato de tener la mayor visión amplia para después acercarme de a poco, buscando riesgos como en el árbol, ujú, riesgos ujú, eléctricos, riesgos de bichos, o no sé, avispas que puedas tú llegar arriba y te puedan tomar desapercibido. ujú, Eh, cantidad, anegación de agua, también es una variable que tú puedes como ver. Entonces, buscas varias variables, dentro de eso también puedes usar herramientas ujú, que te puedan servir o no te puedan servir para lo que tú quieras, el resultado que tú quieras obtener. ujú. Muy bien, sí, sí. Muchísimas gracias por el comentario, muy, muy acertado.
Y esto que dijiste, voy a retomarlo y reforzarlo porque me parece que es genial lo que acabas de hacer. Acabas de hablar de siempre ir de lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más pequeñito. Entonces, cuando estamos en lo macro, cuando estamos afuera, primero tratar de ver líneas eléctricas. ¿Dónde están las líneas eléctricas? ¿Por dónde pasan las líneas eléctricas? Hay líneas eléctricas, ¿ok? Hay una carretera. ¿Qué puede pasar si hay una carretera cerca y dejo caer mis cuerdas a la carretera? ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Entonces, esto que acabas de decir me encanta y me parece que es súper importante para que lo tomemos en consideración. Vamos de macro a micro, raíces, el tronco, las ramas e incluso, Frank, ¿verdad? No sé si te ha pasado otros árboles que están a la par del árbol que nosotros vamos a podar o del árbol que nosotros vamos a derribar. Es Súper importante. importantísimo. Ujú. No, buena, buena, demasiado importante eso. Eso sí, importantísimo, porque uno dice, uno nunca, mira, uno puede ver mucho desde abajo, sobre todo si va a derribar un árbol desde el suelo, porque y está enganchado con una liana a otro árbol, o está enganchado con algo que no viste, un cable, un alambre. Uno nunca sabe qué pasó arriba si es que no Ujú. estuviste ahí. Entonces, Ujú. efectivamente, lo que tú estás diciendo, si es que tiene contacto con otro árbol, sobre todo con el tema de las lianas en Centroamérica, cosas así, yo encuentro Ujú. que es de Eso es mucho cierto. cuidado porque Sí, uno no sabe qué es lo que puede arrastrar eso. Y respecto de los cables, lo que uno busca son efectivamente ver cables de electricidad. Sin embargo, sí, se trata de considerar cualquier cable que uno vea en el árbol como electrificado. sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos como para ir contextualizando, tenemos ya yo como persona, mi equipo que está sobre mi persona y ese ser en el cual yo voy a estar sobre él. Entonces, que es el árbol y esa evaluación previa del árbol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Peligros eléctricos, empezar a revisar el cuello de la raíz. Algo muy interesante que lo vi una vez aquí. Bueno, yo vivo en Costa Rica. Costa Rica está como entre Nicaragua y Panamá y somos como un estrecho muy pequeño en donde estamos influenciados por el Pacífico y por el Atlántico. Atlántico. Entonces tenemos mucha agua todo el tiempo y una las mayores eh, constancias o lo que más hacemos tiene que ver mucho con la descomposición de los árboles porque hay mucha agua, entonces hay calor, agua, entonces siempre hay hongos. O sea, es muy normal quitar árboles por hongos o por descomposición. Y una vez pude ver en el suelo, en la base de un árbol, una fila de honguitos que zigzagueaba y en algún momento como que se abría. Y eso, esa fila de honguitos que se mueve, ¿verdad? Como en una carretera y que después se abre, puede decirnos mucho. Puede decirnos, ojo, esa raíz tal vez no está tan bien, ¿verdad? Entonces, muy importante tener esa, y eso me encantó lo que dijiste, olores, ¿verdad? Es tratar de utilizar también otros sentidos. Sí, para mí creo que el poder utilizar todos tus sentidos es la mejor manera de poder sacar tus propias conclusiones, porque además no solo lo estás dejando en lo teórico, también este trabajo tiene mucho de sensibilidad. Y mezclar esas dos cosas, yo creo que te da un punto extra para poder disminuir tu riesgo un montón, eh, Claro. sin duda. Fran, la instalación de la cuerda, antes tal vez de entrar y decir cómo podríamos tirar la cuerda o qué mecanismos o qué herramientas o qué cosas hay para poner la cuerda, ya nosotros hicimos una evaluación de riesgo. Entonces, ¿qué sería? Ya lo dijiste al inicio también. ¿Qué sería eso que nosotros tenemos que hacer previo antes de instalar la cuerda? Como se vale tener como un plan de qué hacer. No, no te entendí la pregunta, perdón. Antes de que nosotros instalemos la línea,
¿ok? el throw line, antes de que nosotros pongamos la línea de tiro, ¿Sí? ¿qué necesitamos tener para saber dónde instalar esa línea de tiro idealmente? Es como el plan, ese plan. O sea, ¿es bueno? ¿No es bueno? ¿Ponemos la línea donde sea? ¿Qué crees? Bueno, voy a ser súper honesta y no me voy a creer la experta de nada. Ok, Pero en mi experiencia está lo que uno siempre quiere hacer y está lo que realmente pasa también. muy bien, muy buena Sí. respuesta. Entonces, uno de repente, tú llegas, analizas toda la escena, hablas con tus colegas, tienes tu plan de acción lo más probablemente claro, siempre sujeto a que lo puedes ir cambiando, porque la evaluación de los riesgos es constante hasta que te bajas del árbol, entonces siempre esta comunicación es muy importante con tus colegas. Entonces tú puedes fijar un punto de anclaje, ojalá el que te permita trabajar lo más cómodo posible. Siempre se recomienda ir a ver tu punto de anclaje, por lo tanto, tú donde lo pongas vas a tener que subir a ver que esté todo bien y luego bajar a hacer Exacto. tu trabajo. Entonces, yo sé que por eso es lo que uno entrena también, porque tienes que ser lo suficientemente fuerte y capacitado para poder realizar ese tipo de trabajo de manera segura y subir a ver tu anclaje, que de repente tiraste un lanzamiento increíble, lo pusiste en el alcabura que querías, pero justo la alcabura tenía una ramita chica y esa rama chica no lo hiciste, moviste el ángulo de la cuerda de otra manera en el árbol, justo estás cortando con la moto, si te rompes la rama chica, te moviste con la Y, moto, te y, cortaste. ah, Entonces, claro, exacto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y por qué digo la realidad y de lo que es la teoría? Es que, claro, uno busca el punto más alto siempre para poder poner en la ajá, mejor horcadura. ajá, Muchas veces no es la realidad. Muchas ajá, veces tu tiro, tu día o la horcadura y no pudiste poner. Entonces, saber también, bueno, y este es otro tema, saber también mezclar los tipos de trepa es súper importante a la hora de montar tu anclaje. ujú, Cómo transitar en un árbol si es que tú no pudiste llegar y poner tu anclaje. Y sí, incito mucho a practicar con la throwline, porque es una herramienta que te ayuda a acceder de manera fácil, entre comillas, ujú, segura, entre comillas, si siguen los parámetros de seguridad, pero ujú, te ujú. disminuye el tiempo que tú estás evaluando dónde trepar, cómo trepar. Lo que sí entonces yo veo es la evaluación, primero, dónde quiero montar mi línea, también tengo que ver y evaluar qué pasa si mi línea no cae en la horcadura o si qué pasa si la retiro de la horcadura. Autos, perros, animales, le puede llegar a Ujú. cualquier persona, es una bola dura, entonces igual es importante tener precaución con eso, no mirarla en menos en el fondo. Y eso sería lo que yo estaría como evaluando, como ver dónde quiero poner, ver que mi horcadura esté buena, pero ir a revisarla siempre. Muy Siempre ir a bueno, revisar mi horcadura. muy bueno. Hoy aprendí algo nuevo. Me gusta mucho lo que me estás diciendo. Y me parece que tiene mucha lógica, ¿sí? El hecho de poder ir allá arriba, tal vez yo no lo estaba haciendo, me confiaba mucho, pero tiene mucha lógica el hecho de tener que subir y ir a ver cómo quedó bien puesta esa horcadura allá arriba para después volver a bajar y empezar desde abajo, ya sea a remover o a podar. Y eso, Eh, yo eso me lo recomiendo igual dentro de lo posible, porque muchas veces también te sirve, vais subiendo y vais planificando el trabajo, vais ajá, bajando y vais planificando el trabajo. claro, claro. Y muchas veces de los que trabajamos en el árbol no somos muy miedosos, pero Ujú. sin embargo, cuando yo he estado con un anclaje súper seguro y cuando yo he estado con un anclaje que más o menos lo dudáis, te movís diferente en el árbol. Definitivamente, Eso pasa, eso pasa. definitivamente, sí, sí, definitivamente. Ayer fui a escalar. A ver, yo no tengo la posibilidad de escalar todos los días porque yo soy como un arborista vendedor, entonces ando también visitando los clientes y entonces cada cierto tiempo he estado tratando como de ir metiendo días para poder ir a escalar porque lo necesito y porque me gusta. Y ayer me pasó precisamente esto. Estaba trabajando en un árbol muy duro, es un árbol muy fuerte aquí en Costa Rica. No recuerdo el nombre científico, pero digamos en Costa Rica le dicen guapinol. Entonces es un Oh, árbol hermoso, súper, súper fuerte, muy lindo. Y sí, mi punto en algún momento quedó en una rama o en una horcadura muy pequeña. Y cuando yo estaba trabajando y tratando de posicionarme y tener una buena posición para poder cortar, pero mi cabeza estaba en otro en lugar. el punto. Sí. Ajá.
y entonces no me sentía bien. Entonces dije, no, o sea, voy a subir, ya, bueno, voy a terminar esto, ya terminé, me desacollé, quité mi acollador y subí y dije, pucha, vamos a pasarlo, pongámoslo aquí donde yo sé que voy a estar seguro. Y es cierto lo que dice, o sea, yo lo viví ayer, es cierto, ese otro punto, un poco más abajo, más grueso, me permitió como sacar algo de mi cabeza, algo de todo lo demás, quitar eso. Y fue un gran peso. Es muy cierto lo que Fran acaba de decir. Esa selección de ese anclaje bien es muy importante y esa seguridad te ayuda a moverte mejor y a estar mejor. Sí. Muchísimas gracias, Fran. Fran, ¿qué es esa bolita? ¿Qué es, qué es el throw line? ¿Qué es la cuerdita? ¿Qué es esa bolita? ¿Y para qué sirve esa bolita que nos estabas diciendo? Ya, po. Para nosotros acceder al árbol usamos una línea de lanzamiento y una pesa de lanzamiento, la bolita de lanzamiento, que Ujú, tiene distintos pesos, ujú, ya dependiendo de las marcas y los diseños, hay distintos diseños, distintos pesos. ujú. Por lo general, yo uso las más pesadas porque acá donde Ok. trabajo tengo árboles coníferas y uniones muy, muy cerraditas. Cerraditas. Ajá. Sí, entonces necesito pesos que bajen Ujú, entre medio de las ramas y que bajen ujú, entre medio de cortezas como o de corteza incluida en el fondo que son muy cerraditas por árbol y no son ujú, tan abiertos con holcaduras así ujú. explícitamente. Y cualquier peso yo te recomiendo, si quieres aprender, usar los pesos más livianos, personalmente y con la experiencia de los años ya uso puros pesos pesados para todo porque es perfecto y que no baje la pesa de lanzamiento es horrible, es Sí, horrible y entra la frustración. sí, Es la buena onda, si este trabajo hay que decirlo como es, pues está ahí como, sí, puta, no, es no cierto, baja la pesa, no baja la es pesa. Entonces, cierto. yo prefiero elegir pesas de lanzamiento que tienen una forma como de gotita, lo más Ujú, compacta posible y que baje pesado. Hay ujú. distintos nudos para amarrar la pesa, yo uso los dos, dependiendo, hay uno que se parece que hay que enrollarlo y pasar un bucle, y el otro que se pasa el bucle nomás por dentro de la argolla, Ujú, de formas de enviar la pesa. ujú. Las que uso comúnmente son la de canasto, o no sé cómo se llama, la de lado exactamente, si tiene un nombre específico que tiráis así, No. o bien la de canasto, yo uso siempre la de canasto porque tengo un alcance mucho mayor a que solo lanzar con una mano. El Big Ujú, Shot, que es una herramienta que tú puedes sumar, que es una gran onda para tener un lanzamiento súper alto y certero, me ujú, gusta, pero soy chica, de ujú. tamaño chico, entonces tirar los cauchos, los elásticos estos son súper pesados para mí, entonces Sí, usar el Big Shot sin gatillo para mí es más sí, complicado. Me gusta más sí, poner un Big Shot, poner el gatillo, apuntar y tirar. Y claro, también existen otras como pistolas de aire comprimido, sí. que hay artesanales y no artesanales y que también súper van. La idea es que si la sepas usar, la uses con la seguridad porque puedes tener un accidente igual que con el Big Shot Ujú, si no lo usas de manera como con conocimiento. Todo ujú, esto, mientras más conocimiento para utilizarlo, mejor. ujú. Tal Practicar. vez aquí para hacer un par de aportes con respecto a lo del Big Shot, yo aquí voy a dar una recomendación que me dio don Miguel Morales y don Martín Morales. Ellos me pasaron un tip y es que busque un tronquito y ponga el Big Shot sobre el tronquito. Entonces eleva mucho más la altura del Big Shot y entonces uno se guinda y tira hacia abajo y tiene más Sin probabilidad tener que de. agacharte menos, Ajá, ya. exactamente. Entonces usted lo que hace es que no tira, Buena. no tiras con los brazos, sino que tus brazos lo que hacen es que tú tiras Es con el con tu cuerpo peso. porque es con tu peso. Ajá. Entonces te tiras, pum, pasas para atrás, pum, y tiras. Entonces ese es algo que les puede Sí, ayudar buena. mucho a personas bajitas como a usted. Requiere un poco de práctica, pero Sí, es un buen tip. Ujú. Y sí, es un buen eh, tip. En lo que ujú. sí, perdón.
Dime. Lo que sí que para tomar la prueba uno tiene que ir al lanzamiento propio, sin Sí, herramienta sí, externa. muy cierto, muy cierto. Pero digamos, ya en el día a día, porque esto que estamos Súper grabando va. también es importante que nos sirva en el día a día y entre Sí, más tips podamos tirar, es siempre ya, bueno para compartir con todas las personas. Y tal vez un buenísimo. comentario personal con respecto a los dispositivos que son caseros que vienen o que funcionan con la presión, ya sea de un inflador o de un inflador, ¿cómo se llama? Como de motor, ¿verdad? De estos que sirven para usar, para llenar de aire las llantas de los vehículos. Manual, Se pueden automático. usar Ya. automáticos, ¿sí? Se pueden usar, yo no veo nada malo. Lo que sería bueno, pienso yo, es como estos tubos de PVC no están hechos para esta presión tan alta, sería recomendable tal vez ponerles como duct tape. Hay un duct tape que tiene como unas pequeñas fibras tiene como unas fibritas no sé si es esto, como Como de unas vidrio. telas. Es como una tela así, entonces ponerle como un duct tape a este dispositivo, porque Sí, si este dispositivo se quiebra, para evitar que salgan. explota. Exactamente, si explota, evitar que salgan como pedazos de tubo volando y como lo vas a tener cerca de la cara, entonces podrías lastimarte. Hay algunos dispositivos que ya venden Sí, sí. y claramente ya vienen más probados para la presión ideal, pero digamos, es completamente válido y es una muy buena herramienta. De hecho, es súper Sí, entretenido hacerlo. había escuchado sobre el tema de los tubos de PVC. Yo me estaba acordando del que hizo un colega chileno, que creó Ajá, su propia, se llama Caníbal, ajá. porque se llama Aníbal, y él hizo su propio, y esto no es es de metal, entonces, Ah, de un metal mejor, súper liviano, entonces no mejor. se evitaba, porque fue por lo mismo, porque él se enteró de que lo que tú estás diciendo, de que podría pasar ese accidente, porque lo encuentro muy peligroso. Ajá. Sí, porque tal vez algún PVC es para trasladar agua y tal vez no es para contener tanto el aire, Exacto. ¿verdad? Pero igual, o sea, Sí, muy, hay, muy hay- buen punto ahí. hay formas también como de cuidarse y esa es la idea. Perfecto, tenemos la bolita, la podemos tirar, Muy pasa, bonito. ella llega abajo y ¿qué hacemos? Bueno, ahí, pero cuando uno baja la bolita, en el fondo trata de bajarla de manera más limpia posible. Generalmente cuando tú montas un ancla en un atadura, Pero tiramos la bolita, ¿qué pasa ahí ahora? tiramos la bolita, tratamos de que la bolita baje lo más limpia posible, Ajá, dentro de lo posible, con ajá. esta cara, dentro de lo posible. Y luego de eso, bueno, imagino que tiramos la bolita a un punto muy alto, en donde probablemente yo acceda con mi cuerda SRS Ujú, en ese sistema, para tener un acceso rápido y fluido lo más alto posible, rápido hacia mi punto de anclaje que dijimos que quería verificar. Entonces voy hacia la bolita, desato la bolita, amarro mi cuerda a la línea de lanzamiento, ujú, ¿vale? Amarro mi cuerda a la línea de lanzamiento con un super nudo muy bueno, que uno hace un bucle, lo pasa por debajo. Muchas, si en alguien lo quisiera, escucha este podcast y lo quisiera preguntar, un nudo muy bueno que me enseñó Sydney de Brasil, muy fácil, no se aprieta, lo podéis tirar un montón y lo soltáis con un dedo después. Luego de eso voy al otro lado, agarro mi línea de lanzamiento y recupero. Cuando voy a estar cerca de la horcadura, tiro o jalo con un poquito de más fuerza para que mi ujú, cuerda pase. Hay dos formas en que utilizo siempre mi línea anudada a mi línea de lanzamiento, a mi línea de trepa. Hay dos formas. Una que le hago un pescador hasta la puntita de la cuerda, o bien una que le hago este súper nudo que les digo hasta dejar, no sé, pues dependiendo de cuánto, tres cuartos de cuerda, cosa que si eso llega ahí, haga como un rote un poco. ujú, Generalmente uso esa, porque cuando amarro el pescador, de repente se me pilla la puntita en muchas ramas en estos árboles que son súper tupidos. ujú, Luego de eso paso mi cuerda por la horcadura, desato la línea, entonces mi cuerda queda pasada por la horcadura a la que yo quisiera llegar. Anclo la cuerda con un anclaje basal,
con unas de guía con terminación Yosemite, más un mariposa arriba del nudo, en caso Ujú, de que alguien tuviese que hacer un desembriagable. ujú, Entonces, armo eso y luego de eso empiezo a probar mi anclaje. Primero lo pruebo yo, me cargo en el anclaje de los mayores ángulos posibles que pueda, para el ujú, lado, hacia atrás, hacia adelante. ujú, ujú, Luego ujú. trabajo con los chicos que son mucho más pesados que yo, generalmente se nos colgamos los dos y ya me quedo súper segura de que está súper el doble de mi peso. Sin embargo, uno nunca se debe confiar porque te pones la moto, te pones la polea, te pones la cuerda y pesas ya harto más. Claro. Probamos entonces con el doble del peso del trepador como mínimo en Ujú. distintos puntos, ángulos, dándole distintos ángulos de fuerza a mi punto como mínimo y voy a subir a ver mi anclaje. Gracias. Por favor, las personas que están oyendo esto, quiero que escuchen lo que esta muchacha está diciendo para que vean el nivel de expertise y lo que tiene que hacer un tree climber. Es una descripción completamente perfecta de el procedimiento para poner la línea. Nadie lo pudo haber dicho mejor. Súper, está Bueno, lindísimo. Muchísimas gracias. Eh, Vamos a dejar la cuerda aquí porque en el siguiente capítulo vamos a hablar de MRS y después de SRT o SRS. perfecto. Entonces, ya nos ayudaste demasiado, tiraste la cuerda, pusiste la cuerda allá arriba, todo esto. Eh, Vamos a hablar de otra forma en la que podríamos tal vez hacer un acceso al árbol. Y esto es un poco, siempre es un poco polémico este tema del que vamos a hablar, y es de las escaleras. O sea, ¿qué pasa con las escaleras? Porque no está mal subir o poner una escalera para acceder al árbol. Entonces, ¿qué piensas o qué nos podrías decir del uso de las escaleras? Ya. Eh, el uso de la escalera en términos generales, yo hace unos años había escuchado justo un reportaje sobre las escaleras. La industria de la construcción, en la industria del rope access, no existía el arborismo en ese ejemplo, pero lo superpongo. Y una de las causas más importantes de accidente es el trabajo con escalera. Y no de Bien, accidente de un esguince o de una fractura, sino que accidentes fatales. bien, Eso yo creo que va de la mano en general de que uno no le tiene como el miedo porque no es una herramienta cortante, no tiene motor, no emite sonido, es liviana en muchos aspectos, en muchos casos. Entonces, claro, la poní y listo, ya está ahí con la mitad de la pega hecha. Pero resulta bien, que las probabilidades de tener un accidente, ya sea no solo por tu caída, sea porque algo golpea la escalera, la te desestabiliza, cualquier cosa son demasiado grandes. bien. Entonces, yo pienso que por ahí pasa como un exceso de confianza de que esta herramienta no me puede pasar nada porque estoy a un par de metros del suelo, pero sí te pueden pasar cosas. Entonces, el acceso en árbol no está prohibido de escalera, de hecho es una herramienta para poder acceder al árbol siempre y cuando el trepador esté con sus puntos de seguridad y la escalera idealmente esté anclada también. No tener esas dos condiciones es un peligro inminente y necesario de tener. Ujú, ujú. Excelente. Sí, esto que dice Fran es muy, muy importante. No porque vayamos a subir por la escalera quiere decir que no tuvimos que haber puesto antes nuestra línea arriba y llevarla puesta y ir recuperando. O sea, podemos subir por la escalera, ir recuperando el sistema, llegamos arriba, nos apoyamos y le pedimos a nuestro compañero abajo, quite la escalera. ¿Por qué? ¿Qué, qué podría pasar, Fran, si nosotros usamos la escalera para cortar? ¿Qué cosas podrían pasarnos? Mira, conozco el caso de una persona que cortó su propio punto de escalera y se fue con Ay, escalera para abajo. no. Sí, desde eso te puede pasar porque estoy pensando que todo, no digo que la persona haya sido lesa, pero está como muy fácil, voy rápido, me subo a la escalera, corté y corté mal. Sí, O esa es una, y la otra es cortar tu escalera, cortar tu rama, todo bien, o lo que queráis cortar, y que le pegue a una de las patas de la base de la escalera
y esa Ujú. caída es súper fácil de tener. La escalera Sí, tiene solo dos puntos de apoyo, entonces es muy fácil de inestabilizarla, sí, desestabilizarla, entonces puede provocar un accidente para ti, para tu colega o para cualquier persona que esté abajo. sí. Las escaleras solo para accesar al árbol, ¿verdad? Sí, 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 Acóyate tus cuerdas y remuévela. Dile a tu compañero abajo, remueva la escalera, ¿verdad? sí, 100%. Eh, ok, otros sistemas que nosotros pudiéramos tener, aparte de SRS o SRT, aparte de MRS o cuerda doble y aparte de escalera. Los spikes, las espuelas, espuelones, no sé, tantos nombres que hay como en todo nuestro Latinoamérica. Los picos. eh, Puedo ¿Cuándo? seguir. ¿Cuándo? Sí. Por favor, No, no, no. ¿qué piensas de los espuelones? Sí, la espuela es una herramienta súper, súper útil siempre y cuando sea para la tala. Ujú, O una emergencia en el árbol en donde la ujú, seguridad humana va por arriba de la seguridad del árbol ujú, o el bienestar del árbol, más que la seguridad del árbol, el bienestar. Entonces, nosotros para las talas las usamos, es muy recomendado tener una espuela, es muy accesible entrar con una espuela. Sin embargo, la espuela en un árbol que se va a trabajar para preservar genera un daño que, si bien puede ser, dependiendo de la corteza del árbol, es un daño, no es que pueda ser, es un daño en el árbol, dependiendo de la corteza en el árbol, cuánto entra la espuela y hasta qué punto llega ese orificio que le va a hacer, que no es uno, son muchos, son y que muchos, sí. dan espacio a que entren hongos o patógenos a alojarse en esos espacios y que entren al Ujú, sistema vascular más rápido que nunca del árbol, ujú, porque hasta ahí es donde entra generalmente la espuela. ujú. Entonces, súper tajante, aquí no es como una recomendación. No sé, si tú estás haciendo cuidado del árbol y trabajando en función del cuidado del árbol, no se puede usar espuelas para hacer una poda, no, no se debe, no, no está bueno, no hace bien, se sabe, la información está disponible y no se debe nomás. Fran, ¿sabes qué, qué me pasa a veces? Que yo siento que hay muchos amigos que tienen buenas intenciones y que trabajan, digamos, que tienen la posibilidad, y digo la posibilidad porque no todas las personas tenemos la posibilidad de ir a trabajar a Norteamérica porque a veces no tenemos visa o no tenemos el dinero para irnos. Entonces, digamos, hay muchas personas que se van para los Estados Unidos o para Canadá y Ujú. publican y hacen publicaciones de su trabajo como arboleros o como tree climbers. Y a veces ellos, o sea, yo lo que estoy diciendo es que es buena la intención, pero publican cosas que a veces no están tan bien. Digamos, como hacer podas de palmeras como con Con espuelas. espuela. Ajá. Y como brincar de una espuela, de una palmera a otra y llegan y entonces suben, pero el punto de anclaje ya te queda por debajo. Entonces, si vas subiendo con espuelas, tu punto de anclaje casi que está a tu altura. Entonces, si te resbalas, el Tienes impacto un y el, péndulo. y el péndulo es gigantesco, ¿verdad? Pero eso lo hacen con espuelas. Entonces, o sea, esto no va en un sentido crítico hacia esas personas, pero sí lo digo porque tenemos que, no, todas las personas que trabajamos en esto, tomar conciencia que algunas veces lo que vemos en Internet, lo que vemos en Facebook o lo que vemos, a veces no todo el tiempo, es del todo bueno para las palmeras o bueno para los árboles, como el hecho de podar árboles con espuelas, ¿verdad? Que es lo que estás diciendo. Igual, en mi país hay muchas, muchas palmeras, pero también Ujú. se ha estado transfiriendo o ha estado llegando algo como el picudo, esto que es algo que está muy en Sudamérica, que en Uruguay, Paraguay, algunas partes de Argentina y en algunas partes de Brasil ya está causando muchos problemas y es un insecto. Entonces, cada vez que vamos metiendo los spikes o cada vez que vamos poniendo las espuelas en las palmeras, estamos dejando orificios
que botan o dejan salir un olor que para algunos insectos puede ser Es como atractivo. atractivo. Ajá, entonces ese es el problema con que algunas veces hagamos podas en las palmeras. Y aparte que las palmeras no tienen un cambium que se renueve, sino que ya esos huequitos van a quedar así siempre. Quedaron ahí. Sí. Ujú. Mira, honestamente, yo no tengo mucha experiencia, conozco la teoría, pero experiencia, yo creo que tienes tú más de palmeras que yo de palmera, no he hecho muchas, pero en la teoría concuerdo y respecto de los árboles, yo creo que es súper importante, es que además como que tú veis las primeras fotos de las personas que lo hacían antes Sí, y y todos está subían con las bien. espuelas y todo, Ujú, y está bien, pero uno evoluciona y tiene que ujú, aprender también y ver ahí a qué está enfocado tu trabajo, si a ti te gusta ujú. realmente hacer el cuidado de árbol y generar este trabajo como tal, o viene a hacer, y hacer tu trabajo que tengáis que hacer y diga lo que digan. A mí al principio me dijeron acá cuando yo llegué a trabajar, creo que te lo mencioné una vez en el podcast anterior, que me comentaron si quisiera yo podía subir a podar con escuela, no tengo problema. Ah, Y para mí sí, fue como, ¿pero cómo? ¿Me lo están ofreciendo? Como, no sí. ofreciendo, pero como, ¡puf! Y ahí fue como, no, pues, ¿sabéis qué? Yo creo en esto, yo creo que existe un cuidado del árbol y que existe un trabajo en el árbol en donde tú puedes ser menos invasiva y ahí estuvo también el otro, empezar a entrenar con la línea de tiro para no quedarse atrás porque es más fácil y es más rápido ponerte las espuelas, ponerte Claro, la ley y te vas para arriba. claro. Y lo otro, que estar ahí, pucha, chuntándole a tu línea, que querís la arcadura y no sé qué. Entonces ahí es muy importante saber técnicas de trepa y saber qué es lo que quieres hacer y estudiar si la información está ahí tú aquí en el podcast, ya todos te conocen. Jason, necesito esta info y tú ya aquí búscala acá o no sé, está la información disponible hoy día y hay gente que quiere contarla como esto. Entonces, ya obviarla y querer hacerlo como cada uno quiere hacer, bueno, pero las personas que sí realmente están preocupadas en hacer las cosas en función de un pro, no se deben usar espuelas para podar y así nomás es, pues, si no hace bien, pues. Buenísimo. Muchísimas gracias por el comentario, muy acertado. Y sí, tienes toda la razón. Hay demasiada información, información buena también. Hay muchos medios. Eh, la Sociedad Internacional de Arboricultura tiene estos manuales. No son caros. Y también, si nosotros vamos a trabajar en esto, siempre es bueno estarnos Capacitando. formando, capacitando, exactamente. Igual, hay muchos profesionales que también dan cursos o talleres que son muy válidos. Entonces, siempre hay información y con todo gusto, si alguien necesita algo y yo puedo, yo siempre que yo pueda lo voy a ayudar y si no, voy a buscarlo o si no, voy a buscar a alguien que sepa, pero yo siento que personas como Frank, personas como ahora mencionaste a Sidney, digamos que yo conozco a Sidney y es una excelente persona y él siempre que, que usted le pregunta algo, ¡pum! Él Tiene está ahí disposición. y tiene Y si no, disposición. y si no, aquí yo siempre he dicho, y te juro que tú vayas a pensar lo mismo, es que aquí ni uno nació sabiéndoselas todas y Sí, estamos sí, aprendiendo. Y si no me lo sé, no sabéis sí. tú y lo aprendemos juntos, mejor todavía Sí, porque sí, sabemos dos más. sí, 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 muy bien, muy bien. Fran, Ya, no sé si viste, creo que fue el mes pasado, un incidente que pasó en España, de la tala. que sí, que un Sí, escalador iba subiendo con espuelas y con acollador y las palmeras que tienen unas frondas todas pegadas, se desprendieron, le pegaron en el pecho y lo estaban asfixiando y él no podía levantar sus piernas porque las espuelas se meten los más, tenían. estás acollado y no llevaba un mecanismo de descenso. Y entonces llegaron los bomberos, Rescatistas. los rescatistas. Un rescatista subió y se quedó pegado también. Y entonces tuvieron que cortar la palmera. No sé si viste eso. Y la Lo palmera vi. cayó. Ajá. Entonces, ¿qué pudo desde un inicio la primer víctima, no la segunda víctima, qué pudo desde un inicio haber hecho esta persona para que cuando pasara esto, él hubiera tenido más opciones? Ya. Mira, como te comentaba, y voy a hablar de, o como siempre, con toda mi honestidad Sí, y humildad, sí.
Yo no tengo mucha experiencia en palmeras, sin embargo, sé perfectamente cuál es el procedimiento adecuado para poder acceder a ella. Y lo que se expresa, o los chicos con los que yo trabajo me confirman en el fondo, es que tu acceso de la palmera no va por dentro de la palmera, sino que va Ajá. por fuera de la palmera. Ujú. Entonces tú montas tu línea como si la vas a montar en un árbol con una horcadura normal, y la tiras ojalá por la corona de la palmera lo más centrado posible, eh, y que tu cuerda entonces vaya por arriba de toda esta parte y llegue a un punto de anclaje. Esto tú lo puedes hacer con desembragable, o lo puedes Ujú. hacer con un anclaje fijo, ya puede Ujú. hacer en SRS o en MRS, entonces hay técnicas. Pero eso es lo que yo veo que él podría haber tenido, porque en caso de que las frondas caigan, se desplegaran como es este caso, él podría haber con una mano maniobrado para poder descender, sacarse el apoyador y descender. Ujú. Entonces, Porque hubiera tenido un mecanismo de descenso rápido. porque hubiese tenido un mecanismo de descenso, y si no hubiese podido haberlo hecho él, lo hubiese tenido desembragable, su compañero podría haberlo hecho por él. Ujú. Ujú. No sé si hay Sí. cachado que a veces uno monta un anclaje, y los chicos a veces prefieren trabajar en MRS, entonces queda como una polea puesta arriba, Ujú. y eso tú lo puedes hacer desembragable, entonces la persona puede bajar a la otra persona muy rápidamente. Claro, claro. Cualquiera de las dos opciones. Cualquiera. Porque Sí, él ahí, la persona pudo haber, si hubiera llevado una línea por fuera de la palmera, él mismo solo tenía que haber abierto los pies y él se dejaba caer y con su sistema bajaba. Si exacto. ese sistema hubiese estado anclado en el suelo, en un basal, como el protocolo que describiste antes, y ahí abajo, en ese basal, sobre el basal hay un mariposa, ahí otro compañero puede poner una cuerda y simplemente lo descienden a él. Sin Entonces, que él haga nada. sin que él haga nada, ¿verdad? Entonces, formas, formas hay, mecanismos hay. Es nada más de tratar de aprenderlos y es tratar de buscarlos para que este tipo de cosas no sucedan, porque aquí fue muy lamentable el hecho de que el rescatista que subió también se vio pues involucrado en la misma En situación. la misma situación, sí. Y al final no pasó, yo creo que no pasó a más, pero sí, y creo que como 15 días o 22 días después, en los Estados Unidos, otra persona le pasó lo mismo, no fueron las frondas, fue como que el escalador estaba solamente apoyado y llegaron a rescatarlo ¿Básquet? en un helicóptero. Ah, Ajá, entonces la persona, el rescatista que lo llegó a rescatar, que iba en el helicóptero, eh, empezó a cortar el acollador en lugar de simplemente sacar el abrirlo. mosquetón. Ajá, ajá, entonces no, y parecía que le costaba mucho, entonces se veían los mensajes en los Los comentarios comentarios. que creían que era que ese acollador tenía alma de acero. Entonces, cuando el rescatista Ah, lo que tenía que hacer era ponerlo junto a su arnés, cargarlo a la línea que estaba en el helicóptero, cargarlo, soltar el acollador y llevarlo. Pero el rescatista no podía quitar el acollador, entonces lo cortó y parece que le costaba mucho porque tenía alma de acero. Entonces, como que fue un rescate que también fue como no controversial, pero sí como que se pudieron aprender muchas cosas de este tipo de situaciones y al final mucha gente hablaba y decía, es que es una lástima porque si hubiera tenido un anclaje basal o si hubiera tenido un anclaje arriba o un recuperable simplemente un sistema de descenso, eso cambia tal la vez historia. cambia la historia, sí, Sí, pero, pero muy interesante y yo siento que es parte de lo que estamos haciendo aquí también, de decir que hay más, ¿verdad? así es. Fran, estamos hablando de estas cosas que pasan, que no nos gusta pensar que pasan, y uno de sus primeros comentarios el día de hoy en este podcast fue, a mí no me va a pasar nada.
Usted se anticipó desde el inicio y hiciste un pequeño recorrido por todo este diálogo que hemos tenido y Ujú. dijiste eso, a mí no me va a pasar nada. Ya estamos hablando de estas personas que les pasó esto y vemos que es posible que pase. Entonces, ¿por qué es importante tener un plan o una respuesta de emergencias y un plan de rescate aéreo? Bueno, em, para partir, creo que lo más importante para partir esto es tener la humildad suficiente para decir, yo puedo aprender muchas cosas más todo el rato, no me las sé todas. Practicar, porque cada escenario es diferente, con tus colegas, que de repente es como, no, sí, yo hice el manso árbol, yo hice esto, no sé qué, y es como, pero estamos en una situación real, ¿sabemos reaccionar? ¿Estamos con la suficiente confianza? Porque una cosa es saber reaccionar de la teoría también, y Sí, la otra es estar en el escenario y ver que los árboles caen, escenario diferente. Entonces sí, uno sí se tiene que sentir, si su respuesta es no sé, practica. Porque esperar a que venga otra persona que te saque, que no sea tu equipo de trabajo, está difícil hoy en día porque las sí, personas aún no están capacitadas para sí. rescate o respuestas en el árbol, más que tu propio crew, tu propio trabajo. Mm, Entonces, es algo que sí te puede pasar, que tú no estás exento de que pase, y tienes que tenerlo en práctica con tus colegas constantemente. Y por eso digo la humildad, porque a veces uno dice, no, si yo voy a saber cómo resolver esa situación. Pero honestamente, mírate honestamente y di, yo sé resolver esa situación en riesgo como si estoy bajo... Y practícalo, si está re bueno practicarlo. Entonces, para practicarlo, tú vas a aprender a manejar los dispositivos de tus colegas, vas a aprender a manejar diferentes, distintas como acciones y situaciones que en caso de que tú llegas a estar en una, ya la vas a haber conocido, no la vas a tener que estar aprendiendo. Fran, ¿y sabes qué es algo que es muy extraño, pero que yo creo que nos pasa a todos nosotros? Que es tan normal subirse al árbol. O sea, que como que caemos en una normalidad a la hora de decir, hay que hacer trepa. O sea, yo no sé, digamos, yo he visto que usted va a Chile a las actividades con todos los amigos y hacen actividades y entonces todos saben escalar y todos están en el árbol y uno va a los campeonatos y todos sabemos escalar. Y casi que nosotros damos por un hecho de que todo el mundo sabe escalar, pero no necesariamente todos saben escalar. O sea, lo que nosotros hacemos es algo, ese acceso por cuerda en árboles es algo complejo. Lo que pasa es que lo hacemos tanto todos los días que damos por un hecho de que otras, o creemos que todo el mundo puede hacer esto y poner en una situación de este tipo a un rescatista, muchas veces ellos no saben porque no es, o sea, porque los equipos de nosotros son relativamente novedosos en la industria, o sea, hay un montón de Exacto. cosas más y nosotros pensamos que todo el mundo podría escalar y no necesariamente, o sea, y eso es algo que es muy común, ¿verdad? Y cuando pasa una situación de estas, nos damos cuenta de que a veces no todo el mundo sabe cómo reaccionar a esto, como bien lo estás diciendo. Exacto, entonces yo encuentro que es súper bueno practicar el rescate dentro de lo posible, tomar un curso independiente con quién, cómo y cuándo, pero un curso WFR, una primera, no necesariamente un WFR, pero una primera respuesta ante una Respuesta. emergencia. Sí, También conocer RCP, qué es lo básico que tú podías hacer, porque no eres doctor, probablemente no puedas hacer mucho más que eso en un área agreste, probablemente que estén, si es que no estáis trabajando en la ciudad o estés en un bosque, pero por lo menos sí saber sacar a tu compañero y darle una primera respuesta o tu compañera que quede en alguna situación en el árbol, sí. que puede pasar, que de verdad que las cosas pasan y cuando pasen uno tiene que estar preparado. Sí, yo creo que lo más importante para mí en el árbol, en la altura, pienso yo, no sé si me estaría equivocando, pero digamos, en todo esto siempre el control de sangrado. O sea, control de sangrado. O sea, control de sangrado primero, primero, primero. Después de que esté controlado el sangrado, tratar de ver cómo se hace el descenso. Obviamente no se puede generalizar. Si usted llega a la víctima y ve que el descenso puede darse de inmediato, es más cómodo hacer el control de sangrado abajo, ¿verdad? O Sí, sea, no, pero se sigue una línea. ajá, pero si uno llega arriba y hay una hemorragia muy agresiva, o
sea, Dios quiera que no, eso es algo muy feo, pero una amputación mayor, yo pensaría primero en tratar de controlar ese sangrado, porque si alguien pierde mucha sangre, no hay marcha atrás, o sea, ¿verdad? Entonces, digamos, sí, y después ese descenso, ¿cómo realizar ese descenso? Entonces, y un torniquete es relativamente barato, siempre es importante que tratemos de tener torniquetes, varios torniquetes en nuestro equipo de trabajo. De hecho, sería recomendable que en nuestro arnés tengamos nuestro torniquete Nuestro toque, sí. para que nosotros se lo pongamos a alguien o para que alguien nos lo aplique a nosotros, Sí, ¿verdad? Entonces, y ahí es lo que yo te digo y que concuerdo 100% contigo, que al final es un círculo, como son varias cosas que tú tenés que manejar para que esto tenga un éxito, porque de repente no solamente tu colega está enganchado a una rama, de repente quedó suspendido y lleva suspendido, no sé, 3 minutos sí, en inconsciencia, en una rama lateral súper lejana, entonces tú tienes que saber llegar a esa rama también sin ser un segundo accidentado o sí, sin generar peor condición. sí, Imagínate también, esto pasa y está con riesgo eléctrico arriba. También sí. saber qué decisión tomar en ese momento. Ujú, Son ujú. situaciones terribles. Yo trabajo con mi partner y espero nunca tener una de estas No, situaciones no, porque es mi partner. sí, Y sí o sí yo me tengo que de sí, repente preguntar, quizás que yo no soy la más adecuada también para generar ese rescate y sea mi colega. Por lo tanto, mi sí. colega tiene que saber lo mismo que yo. No, es muy difícil, es Es muy difícil. difícil, Ujú, ujú. Sí, es muy sí. difícil. Sí, y de verdad, Dios quiera que a ninguna de las personas, ni a nadie, tenga que pasar por una situación de estas y siempre evitar siempre va a ser mejor que corregir. Pero sí, Ahí, nuestra intención con este tipo de charlas es hacer conciencia de que esto pasa y que es mejor a veces prevenir. mira, cuando yo tomé la certificación Triworker y me enteré que, bueno, me caí en cuenta de que yo necesitaba tomar un curso de rescate, yo ya había practicado rescates antes en montaña, yo hacía rescates en montaña antes y había Ok. practicado por acá, por allá, ya me sentía súper bien, pero cuando vi que la Triworker me pedía mis cursos de rescate, fue como, oye, qué bacán que me pida y me exija tener un certificado de que yo cumplí tantas horas practicando esta cuestión, porque es lo mínimo que tengo que saber para poder entrar al rubro de los árboles. O sea, no al rubro, me refiero a la trepa en sí, Ujú. el trabajo en árboles de trepando en sí. Entonces lo encontré súper bueno y al final te obliga a tener que tomar esta decisión, y una vez que tomas la decisión, tomas el curso o haces tu curso, te das cuenta lo importante que es y la tranquilidad que te da a ti como trabajador poder contar con ese conocimiento. Qué bueno, ¿sabe qué me gusta hablar con usted? Que yo estoy a cientos de miles de kilómetros lejos de usted. No la conozco personalmente, nunca la he conocido, pero yo siempre que la oigo a usted hablando y siempre que veo sus ojos, siento que lo que usted me está diciendo es como muy sincero. Siento que sus palabras siempre son tan sinceras y me hace sentir muy bien y me gusta mucho conocerla a usted y me gusta mucho la forma en la que usted se expresa porque siento que usted transmite todas estas cosas que son cosas sinceras y la felicito por esto, de verdad, te agradezco mucho. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti por este espacio, y que nada, esté esta conversación y que de esto también sea nutritivo tanto para nosotros, ya que uno conversa esto y va ahí dando vueltas, como para las personas también que nos escuchan y que estén interesadas. Y invito también por mi parte a abrir las puertas a que si alguien necesita o tiene una duda o lo que sea, yo Ujú. estoy ahí dentro de lo posible, abierta para poder responder, apañar y todo mientras sea en función del cuidado de la naturaleza y todo, que para mí es muy importante. Listo. Frank, de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo que nos estás dando, no solamente a mí, sino a muchas otras personas. Mi intención no solamente es estar aquí diciendo bla, 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 o ble, 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 o la intención sincera es poder aportar a que las personas puedan crecer y que puedan hacer mejor su trabajo. Siempre una industria saludable ayuda a todos. Una industria sana con profesionales buenos nos ayuda a todos porque hace conciencia de lo que tenemos que saber, el esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, mi intención con este tipo de actividades es generar industrias o una industria bueno, a don Adolfo Sánchez no le gusta que le diga industria del árbol, pero entonces vamos a decirle una comunidad saludable, ¿verdad? Ah, De qué lindo personas, suena. ajá, una comunidad saludable. Entonces,
Pues no, eh, usted ayuda a esto, te agradezco mucho. Muchas gracias. Vamos ahí, vamos con todo a cuidar los bosques de Latinoamérica y Centroamérica y todo el mundo, ya, todo el mundo. Así Por es. favor, y a Yo creo que cuidarnos nosotros. estamos, yo creo que estamos, Eso. ¿verdad, Frank? Sí, un abrazo grande, muchas gracias. No, gracias a usted de nuevo y a todos los amigos de Arbocast. Muchas gracias por escuchar esto. Por favor, compártanlo. Si tienen algún comentario, pueden escribir a j@podastecnicas.com. Yo creo que la única cosa que va a estar difícil es cambiar el locutor, pero de ahí en adelante podemos intentar otras cosas. Entonces, muchas gracias, Fran, por el tiempo. Ya, un abrazo, que estés bien. Hasta Chao. luego. Nos estamos escuchando. Chao. Esto fue Arbocast. Somos un podcast en el cual los amantes de los árboles hablamos de experiencias y lo relacionado con la arboricultura urbana. Si tienes algún comentario, por favor escríbenos al correo j@podastecnicas.com o envíanos un WhatsApp al +506 8837 9510. Esto fue Arbocast. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a oír pronto.